Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablar de las analogías que se han trazado a lo largo del siglo XX entre la física y la economía. Las analogías son una manera que tenemos para pasar de lo que sí conocemos a lo que nos es desconocido. Son un método heurístico que en ocasiones puede rendir grandes resultados y en otras ocasiones puede ser fruto, puede dar origen a una gran cantidad de equívocos. Quiero comenzar pues a esta breve charla, recordando un libro donde el argumento principal es que las analogías entre la física y la economía pues deben de dejarse a un lado y la economía debe desarrollarse sin ese tipo de metodologías heurísticas. Ese libro, yo supongo que muchos lo conocen, ya alguna vez lo cité, Más calor que luz, de Philip Mirowski. Tiene un subtítulo evocador: la economía como física social, la física como economía de la naturaleza. En este libro comienza recordándonos un cuento de Borges. Ya a la gente le gusta citar a Borges desde que Michel Foucault lo citó al principio de su Las palabras y las cosas. De hecho, este libro es una manera, una forma, un argumento en contra de Michel Foucault, precisamente. Eso es lo que nos va a decir el autor al principio de su libro en el capítulo 1. De hecho, el capítulo 1 se titula Las terribles esferas de Pascal y Arquímedes. Ya alguna vez mencioné que en la versión en inglés, el cuento La esfera de Pascal se titula The Fearful Pascal Sphere, algo así. Perdónenme si no lo sé pronunciar bien. Ya de entrada nos dicen la espantosa esfera de Pascal. En español solamente se titula La esfera de Pascal. Ya nos revelan todo el cuento, todo el ensayo casi desde el inicio. Pero bien, aquí está. Voy a leer lo que nos dice en el primer capítulo, que es precisamente eso: The Fearful Sphere, las esferas espantosas de Pascal y Arquímedes. ¿Qué nos dice Mirowski? Lo voy a leer directamente. Dice así: uno de los grandes escritores del siglo XX, el argentino Jorge Luis Borges, en alguna ocasión escribió un ensayo titulado La espantosa esfera de Pascal, en realidad la esfera de Pascal. Comienza con una de esas parodias exquisitas de Borges, de la voz autoritaria de la academia. Puede ser que la historia universal sea la historia de unas cuantas metáforas. Aquí dice handful. En ocasiones uno podría traducir handful, un puñado de metáforas, pero lo que dice el el ensayo de Borges es de unas cuantas metáforas, no de un puñado. De unas cuantas metáforas. El propósito de esta nota será trazar un capítulo de esta historia. El ensayo entonces comienza con Xenófanes, quien, bueno, etcétera. Y después de citar a Borges, por supuesto, va a citar a Foucault y nos va a decir lo siguiente de este gran teórico que es Foucault. Aunque me resulte, dice aquí en la página 4, capítulo 1, aunque me resulte interesante el proyecto de Foucault, tal cual lo describen Las palabras y las cosas, aquí hace una cita de Las palabras y las cosas, no creo en él. Eventualmente he concluido que es completamente inútil tratar de explicar cuáles son mis objeciones al modelo restrictivo y poco persuasivo de las epistemes. Ni tampoco puedo aceptar su afirmación de que el análisis de la riqueza es a la política, es a la economía política, lo que la gramática general es a la filología y lo que la historia natural es a la biología. Uno de los principales temas de Foucault es, por supuesto, el cambio histórico, el cambio entre lo que él llamaba el análisis de las riquezas a lo que se va a denominar ya propiamente hablando la economía. Mirowski está completamente en contra de este punto de vista de Foucault. Trataré de argumentar en este libro que las similitudes estructurales del pensamiento a lo largo de las disciplinas son a la vez más sutiles y más crudas que
lo que aparentan y que el rol de las matemáticas y la metáfora es muchísimo más importante de lo que se ha venido creyendo hasta este momento. Siempre me ha parecido odioso que Foucault nunca extendió su investigación a las ciencias físicas. Le parece odioso, le parece mal, porque, bueno, en realidad Foucault sí lo explica en Las palabras y las cosas. No trata de ir allí a los lugares donde la ciencia es más fuerte, sino que quiere ir a esas protociencias, quiere ir a ese lugar donde están surgiendo esas ciencias, en este caso para él esas protociencias, esas semiciencias, esas casi pseudociencias que son lo que era el análisis de las riquezas, eh, lo que es la gramática general y lo que era hasta antes de Cuvier, la historia natural. Para él esas son protociencias y él quiere estudiar ahí el origen, cómo surgen, cómo se dan las ciencias. No le interesan las ciencias más duras, la física, la matemática, porque según mi lectura de ese libro, Las palabras y las cosas, allí no va a poder encontrar las discontinuidades que busca. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque las matemáticas se extienden hasta más allá de la memoria humana. Lo mismo pasa con las reflexiones de la física. En cambio, él quiere estar en el punto de quiebre. Es por eso por lo que en lugar de no extenderlo, más bien no lo hizo. No lo hizo. Mirowski sí lo va a hacer. Mirowski va a decirnos que es un error establecer analogías entre la economía, en este caso la economía neoclásica para Mirowski, es el resultado de la analogía que hacen precisamente los neoclásicos como León Balrás, como Carl Menger, Carl con C, el otro Carl Menger es un matemático, su papá de Carl Menger era uno de los economistas fundadores de la economía austriaca, que después sería la que diera origen a las refutaciones, a las teorías marxistas. Pero bien, eso no resulta interesante comentarlo ahora. Entonces, Carmen Guerre, León Balrás, William Stanley Gibbons, Pareto, todos los que vienen a ser los fundadores de la economía neoclásica sobre la base de una analogía. Eso es lo que va a hacer Mirowski en este libro. Va a seguir esa ruta y va a proponer un modelo de despliegue de las analogías y de las interpenetraciones entre los pensamientos físico y económico. Más bien, únicamente el transporte que hacen estos teóricos, Pareto, Balrás, Gibbons, de la teoría clásica de campos de la física, allí donde hay un campo gravitatorio, estos señores van a querer ver un campo económico, la utilidad como un campo escalar, como una energía potencial. La energía potencial, todos lo saben, si no vean mis cursos sobre física por este canal, la energía potencial, bueno, su analogía en la economía va a venir a ser la utilidad, y la energía cinética, su analogía en la economía, viene a ser eso que se llama la velocidad del dinero, la velocidad del dinero. Esa famosa ecuación que nos da y nos correlaciona, que aparece en el libro de Keynes, bueno, en todos los libros creo que es de Irving Fisher, la ecuación sobre la velocidad del dinero. Bien, entonces ya van a tener ahí sus analogías y van a poder generar o van a querer generar con la utilidad y con la velocidad del dinero una teoría en formato hamiltoniano. Ustedes saben, la física de finales del siglo XIX, esto bien lo resume Hertz y también lo platico en otro video. La física del siglo XIX cambia la noción de fuerza por las nociones de energía. La economía, en este caso la economía tal como la pensaba León Balrás, por poner ese ejemplo, o William Stanley Gibbons, la economía va a tratar de encontrar una estática, un equilibrio económico, utilizando como analogía fundamental la idea del equilibrio de los pares de fuerzas o fuerzas coplanares. Las fuerzas coplanares, este es un ejemplo que viene en Gibbons, me parece que en Gibbons, sobre un sub y baja o un balancín, que es el ejemplo típico de un par de fuerzas o de fuerzas coplanares. Van así y generan una rotación. En el equilibrio, la viga se queda en una cierta posición y ya no se mueve.
Esa es la gran idea, la gran analogía que van a hacer los neoclásicos, estos primeros neoclásicos, primeros teóricos de la economía, que se van a considerar a sí mismos científicos, y que esa conciencia va a volverse la bandera y el estandarte de Paul Samuelson en Estados Unidos, un teórico sobre el que vamos a volver a continuación. Entonces, Gibbons nos dice, el mercado es un conjunto de fuerzas que van a llegar al equilibrio. La intensidad de esas fuerzas pues, son los precios, la ofelimidad, la que llamaba ofelimidad de Pareto, todas esas cosas que inventaron estos señores. Nos va a decir Mirowski que esas analogías son un error. Hay otra analogía que Mirowski no tomó en cuenta y que es completamente ajena a estas analogías que están haciendo los neoclásicos. Y es una analogía que sigue entre los grandes teóricos de la economía y que dio lugar a esa ecuación famosa en la teoría de las finanzas de Black-Scholes, algo así, Black-Scholes, Choles. Es la famosa ecuación de Black's College para en la teoría de las finanzas. Ahí hay otra analogía. Esta analogía no la observa Mirowski por una razón muy sencilla. Es una analogía que surge conjuntamente, más bien no va a ser una analogía, va a ser una aparición simultánea de un modelo matemático que van a compartir la teoría de las finanzas y la teoría del movimiento de Brown. Surgen prácticamente al mismo tiempo en la obra de un economista francés. Bueno, me resistiré a llamarlo economista. Le voy a llamar de un matemático francés, porque a final de cuentas quienes supervisaron su tesis de doctorado, que es de lo que vamos a hablar a continuación, fueron Paul Appel, Joseph Boussinesq y Henri Poincaré. Así es que estos grandes matemáticos, al menos Poincaré es un matemático bien conocido, no sé qué tanto la gente reconozca a Paul Appel, autor de un gran tratado de mecánica que he presentado en alguna ocasión aquí, o a Joseph Boussinesq. Algunos recordarán la famosa ecuación de Boussinesq en la teoría de las ondas, de los fluidos. Precisamente de los modelos de los fluidos es de donde este autor, Luis Bachelier, así se escribe, Bachelier, no sé si se pronuncia Bachelier o algo así, Bachelier, así se escribe, Luis Bachelier, miren, aquí está el nombre. Aquí tengo una de las reediciones que hicieron, Luis Bachelier, Teoría de la Especulación. Surge al mismo tiempo el modelo. Aparece primero en la obra de Bachelier, antes apareció, dicen esta misma referencia, posiblemente había aparecido antes en otro teórico dedicado a los deshielos o algo así, pero los dos grandes impulsores de este modelo, el más famoso es Einstein, su famosa teoría del movimiento de Brown, y pues eso es bien conocida la teoría del movimiento de Brown. Para los que no sepan lo que es el movimiento de Brown, agarren un vaso con agua, suéltenle unas partículas chiquititas y lo que van a observar es un movimiento de este estilo. La pequeña partícula va a sufrir retroceso. Se supone que la explicación es que las moléculas chocan con la pequeñísima partícula. En ese momento esto era algo muy difícil de aceptar porque la hipótesis atomista, debido a la influencia de gente como Mach, pues en realidad dio origen a lo que se llamó el energeticismo, que condenaba a los modelos microscópicos. Sin embargo, Einstein hizo un modelo microscópico de la mecánica de fluidos, pero se le adelantó Bachelier e hizo un movimiento de Brown, hoy día se conoce como movimiento de Brown. Bachelier le llamaba probabilidades en cadena, creo. Probabilidades en cadena, me parece. Probabilidades en cadena, las que se denominan luego ahora cadenas de Markov. Bien, este libro, que trae, por cierto, prólogo de Paul Samuelson, aquí dice, prólogo de Paul Samuelson. Paul Samuelson, quizá el economista norteamericano que más hizo porque el economista medio de Estados Unidos se sintiera un científico y que desde esa autoconciencia de sí como poseedores del método correcto pudieran oponerse, al menos desde el punto de vista ideológico, a las teorías de Karl Marx,
que lo único que tienen tras de sí son las metáforas organicistas de Hegel. Estos al menos tienen tras de sí los modelos del movimiento de Brown. Podría no llamarse movimiento de Brown, se llama así por la fama que le dio Einstein en su famoso artículo, la ecuación de difusión, que es la que nos da, es el modelo básico de la distribución de probabilidad del movimiento de Brown, la ecuación de difusión, o bien el modelo que hizo después, un poco después, Langevin, que algún día les platicaré más en detalle el modelo de Langevin, pero eso es lo que aparece en la teoría de la especulación de Louis Bachelier. Aquí no hay, como ya lo mencioné, una analogía entre el conocimiento físico y el conocimiento económico. Es más complicado que una simple analogía. Aquí Bachelier no está tomando sus ideas de nadie, está desarrollando de manera original un modelo difusivo de la especulación, un modelo difusivo de la especulación a través de lo que viene a ser el cálculo de probabilidades. Aquí quiero comentar algo. Este libro, pues realmente hacen gordos los libros los americanos, los gringos, porque pues ponen en la traducción, el facsímil y los comentarios, y por eso el libro pues llega a tener 180 páginas. Si no ponen eso, la tesis de Bachelier es auténticamente muy chiquita, muy pequeñita, tiene 80 páginas. Pero eso es solamente la introducción. Bachelier va a dar por sentado que se ha asimilado la teoría de la especulación que viene en ese modelo que presenta ahí, y lo va a extender posteriormente en un libro que tengo aquí, que citan, pero yo no había visto que lo citen. Este es el que deberían de traducir, el cálculo de probabilidades de Bachelier. Este librote, véanlo, está grueso, y este es mi ejemplar. Este ejemplar lo acabo de descubrir en mi basurero de libros que tengo por aquí, que aquí tenía, y cuando quise pensar sobre Bachelier, lo busqué y lo encontré, y encontré algunos otros sobre cálculo de probabilidades que tengo aquí. Miren, por ejemplo, este es un curso de análisis infinitesimal que trae cálculo de probabilidades, y encontré algunos otros de algún momento en el que yo me dediqué extensamente a hablar sobre la probabilidad. Por ejemplo, este tratado completo de la ruleta, que me parecen libros, verdaderamente interesantes. Y hay uno muy sofisticado que tengo aquí, que también les quiero mostrar. No se ve sofisticado, pero lo es. Ya son libros baratos. Uno tiene que, la ruleta de Michel Martin Gall. Es un libro sofisticado desde el punto de vista matemático. Y por ahí tenía otro, pero ya quién sabe dónde lo dejé. Bien, todos estos libros nos dan una idea de que a principios de siglo en Francia había una gran efervescencia por los juegos de ruleta. Y la economía moderna, la teoría de la especulación financiera, no es otra cosa que una sofisticada teoría acerca de los casinos, de los juegos de ruleta. El mercado internacional hoy día no es otra cosa que un juego de ruleta. La teoría de la economía subjetiva, el valor visto como subjetivo, como algo subjetivo, no en la teoría, no como las teorías marxistas que buscan esa objetividad y la encuentran en el trabajo. En las teorías subjetivas, desde ese punto de vista, el mercado no es otra cosa que una gran ruleta, un casino en donde se hacen apuestas. Por eso es por lo que la teoría de Bachelier fue redescubierta, y aquí la palabra es clara, fue redescubierta por los economistas cuando empezó a desarrollarse ese modelo de la economía como casino. Eso es por lo que el libro y la teoría de Bachelier se volvieron importantes. Y como acabo de ilustrar ahora con estos cuantos libros, esto era ya muy importante para ciertas personas que se dedicaban a los juegos en los casinos. Las teorías son similares, más sofisticadas hoy día. Las ecuaciones que dedujo Bachelier hoy día son las de Black-Scholes.
Pero de esto comentaré en otro momento. Muchas gracias.